Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días. Están durmiendo, ¿verdad? Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en este día para escuchar la palabra de Dios. ¿Saben? Dios es bueno. Dios es bueno, es grande su misericordia. Y como dice el canto, su bondad nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Por eso nos conviene que seamos obedientes al Señor, que seamos fieles a Él, que cada uno de nosotros realmente podamos estar viviendo esa realidad de lo que es la vida cristiana. Bueno, pues Dios es bueno definitivamente. Hoy vamos a continuar con el Sermón del Monte que inicié hace como 10. Bueno, esta es la 10ª reunión, creo que llevo ya algunos meses hablando sobre el Sermón del Monte. ¿Y qué creen? Que hoy estamos a punto de terminar. Vamos a la mitad. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, el Sermón del Monte fue un sermón bastante extenso, fue el sermón más largo que dio nuestro Señor y que está plasmado allá en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Son 3 capítulos en los que nuestro Señor habla en ese monte y lógicamente lo que nos quedó muy marcado fueron las bienaventuranzas, que prácticamente lo vemos marcado desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que ahí prácticamente se centra lo que son las bienaventuranzas, pero nuestro Señor sigue hablando. Fue una reunión bastante extensa, así que pues, no tiene por qué causarnos rareza a nosotros los cristianos por algunas reuniones que a veces son muy largas. Más largo fue el Sermón del Monte, creo que debe haber sido de todo el día. ¿Sí? Todo el día debe haber sido ahí esa enseñanza que dio nuestro Señor y que prácticamente fue la base de lo que, o más bien la base de lo que Él habló fue prácticamente los cimientos de lo que es la vida cristiana, de cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí y pues los que nos están, se están conectando con nosotros vía Facebook a través de el canal de Iglesia Cristiana El Camino. Ahí estamos y espero que tú nos estés siguiendo y que si tienes algún comentario bueno o malo lo hagas, es válido, no nos enojamos porque digas no me gustó la conferencia, se equivocó pastor. Somos humanos, nos podemos equivocar en algunos principios o podemos tener otro sentir sobre lo que hablamos, pero si usted tiene algo que pueda enriquecer la predicación, bienvenido. Así que bienvenidos a todos los hermanos que nos escuchan en otras naciones. Es una bendición y igualmente oramos por ellos en sus iglesias que están teniendo reuniones hoy en día. Y pues bueno, vamos a arrancar. Primeramente vamos a orar al Señor y vamos a poner en manos del Señor este mensaje. Vamos a ponernos de pie un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí presentes con nuestras familias, los que están escuchando vía Facebook, Señor, también. Gracias por sus vidas. Te pido que la palabra que hoy hables a nuestros corazones sea una palabra, Señor, exacta, puntual, que para nuestras necesidades, que venga directamente de tu trono santo, Señor, y que nos bendigas en abundancia, que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento de las cosas y que nos traiga un despertar a nuestras vidas en estos días de oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús, bienvenido Espíritu Santo a esta reunión. Bueno, tomar su asiento, pues bueno, hoy el tema es bienaventurados los perseguidos.
Bienaventurados los perseguidos. Estaba viendo que había en la pantalla unas manos atadas. Alguien que fue esclavizado o fue llevado injustamente a algún lugar, ¿verdad? Pero ustedes recordarán que la vida cristiana, cuando nuestro Señor Jesús dejó la tierra para ir a la diestra del Padre, pues sufrieron persecuciones severas los cristianos. Fueron persecuciones, pero de veras severas, que hoy solamente algunas veces lo hemos visto en los países musulmanes, en los países donde es bastante difícil decir eres cristiano porque te matan, te degollan, te queman, te cuelgan, lo que sea. Creo que ya en otros países no se ve. Aquí en la ciudad de Oaxaca, cuando yo empezaba en la vida cristiana, se hablaba de algunas persecuciones de cristianos en Chiapas, aquí en Oaxaca. A veces llegaban a asesinar a pastores o a miembros de la iglesia. Pero hoy en día como que eso ya pasó a la historia. Como que ya no hay tanto problema en ello. Pero en aquel tiempo los cristianos eran arrojados por su fe en el Señor, por su creencia, por su fidelidad, eran arrojados a los leones. Eran sacrificados en cruces, eran martirizados de muchas formas porque los romanos se pulían para de veras hacer sufrir a la gente, para martirizarlos. No olvidemos lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces creo que la película que más se puede acercar al martirio de nuestro Señor Jesucristo fue esa película que hizo Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo, que de veras, nomás de recordar los azotes que recibía en su espalda nuestro Señor Jesús, como esos látigos con puntas metálicas que se clavaban en la piel de Jesús y arrancaban la piel. Si a veces lloramos nosotros por un rasguño, que porque el gato te rasguñó ya estás llorando, imagínate que te arranquen pedazos de piel. Pero bueno, fue terrible. Pues bien, bienaventurados los perseguidos. Y usted dirá, pero no hay persecución el día de hoy, ya las cosas son muy tranquilas, pero vamos a recordar lo que dice las bienaventuranzas en su capítulo 5, versículo 1, donde nos dice lo siguiente: y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Y bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Dice el versículo 12: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bien, pues con el versículo 10 llegamos prácticamente a la octava y última bienaventuranza de lo que engloba estas bienaventuranzas dadas en el sermón del monte. Mateo 5:10 nos dice prácticamente dónde vamos a comenzar. Dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y se puede decir que el versículo 11 y el 12 son una notificación que nos envía el Señor acerca de las consecuencias que sufriremos, o bien el premio que recibirán aquellos que son seguidores de Cristo. ¿Sí me entendieron?
Bienaventurados los perseguidos, y en el versículo 11 nos refiere prácticamente por medio de una notificación las consecuencias que sufriremos y los premios que recibiremos a todos aquellos que somos seguidores de Cristo, todos aquellos que realmente nos hacemos llamar cristianos, porque no cualquiera es cristiano. Podrá ser católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, mas no cristiano. El verdadero cristiano, aquel que camina en justicia, es aquel que va a hacer frente a la maldad, al pecado, a la corrupción, y es aquel que va a ser perseguido. En otras palabras, nuestro Señor ha concluido aquí a través del Sermón del Monte, a través de las bienaventuranzas, ha plasmado en un lienzo lo que es el retrato de las características que debe de reunir un cristiano. Y usted dirá, pero yo no escuché los demás mensajes. Puede usted verlos allá en nuestro sitio de Iglesia Cristiana El Camino, o iglesia, más bien hemos arreglado ahí el título para que más fácilmente puedan encontrarnos. Es Iglesia El Camino, Oaxaca. ¿Sí? Iglesia El Camino, Oaxaca. Así es como usted lo va a encontrar en Facebook. Entonces ahí puede encontrar los demás sermones que he dado acerca de estas bienaventuranzas. Entonces al principio esta bienaventuranza parece un poco diferente a las anteriores. No es tan agradable escuchar que después de todas las bienaventuranzas que habló nuestro Señor, de repente voy a ser perseguido. Entonces voy a ver que existen consecuencias por ser cristiano, que existen consecuencias que voy a sufrir por el hecho de ser un seguidor de Cristo, ¿sí? También nos llama la atención en las bienaventuranzas que es mencionado el reino de los cielos dos ocasiones. Una al final del versículo 3 y otro al final del versículo 10. Son los dos versículos donde se habla acerca del reino de los cielos, que vamos a recibir por herencia, por galardón, el reino de los cielos. Nuestro Señor comenzó y concluyó con una promesa específica en la que los que vivan la vida cristiana van a heredar el reino de los cielos. Los que sigan los pasos de Cristo heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando estaba preparando este mensaje, de repente en mi mente se vino la imagen de México. Y al hablar de este tema, pues como les decía en el inicio, ya no hay las persecuciones porque tú vas a la iglesia cristiana, vas a la iglesia evangélica. Pero contemplando a nuestro México, me preocupan muchas cosas. Y cosas que están pasando en nuestra nación de una manera acelerada. Y quiero en este día, de manera muy personal, comentar prácticamente desde mi perspectiva. Y luego al final de ello voy a concluir con la escritura. Pero necesito hablar de esto, porque es necesario que abramos los ojos cada uno de nosotros, los que están escuchando y los que no escuchan y después lo verán en repeticiones. Quiero que abran los ojos en relación a esto, porque en nuestra nación, en nuestro México, afortunadamente no tenemos que lidiar con ataques terroristas o guerras como normalmente se entiende que otros países las tienen, donde hay bombas, armas de exterminio humano masivo. No estamos acostumbrados nosotros en México a eso. Pero permítame comentar una cosa. En México, sin darnos cuenta, desde hace algunos años comenzamos a ser atacados por actos terroristas, y no por parte de grupos guerrilleros, sino por la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. El primer ataque terrorista, y digo terrorista porque es alarmante esto, fue el 28 de agosto del año 2008, donde la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación determinó la constitucionalidad de las reformas de despenalizar la interrupción del embarazo en la Ciudad de México.
Eso significa que en la Ciudad de México se puede interrumpir el embarazo a libre demanda de la mujer, y esto quiere decir que es legal bajo el amparo de la Constitución mexicana. Y desde entonces a la fecha han muerto millones de bebés asesinados en el vientre de su madre. Siendo más específico, y esto me puse a analizar, checar estadísticas de los organismos que manejan esto, que del día 28 de agosto del 2008 a la fecha, cerca de 3.413.000 bebés han sido asesinados dentro del vientre de su madre. ¿Oyó bien? 3.413.000. Lo entendamos o no, este es el resultado prácticamente de 12 años. En 12 años se han asesinado esta cantidad de bebés. Por eso la sangre de estas vidas clama desde la tierra justicia divina contra este país tan corrupto y tan asesino. Ahora, haciendo una comparativa, tanto se habla y se escandaliza uno por los asesinatos en estos días, tanto homicidio. En el año 2019 fue el año récord donde hubo más violencia, donde se reportan 35.588 homicidios violentos. Ustedes saben que prácticamente nos tienen alarmado las guerras que se han desatado entre los cárteles y lógicamente la gente que está involucrada en todo ello. Hubo en ese año 2019 35.588 homicidios, que si esto lo multiplicáramos nosotros por 12 años, arrojaría una cantidad de 427.056 homicidios. Si se dan cuenta, nos escandalizamos por eso, pero no tiene ninguna comparación por todos los 3.413.000 asesinatos de bebés dentro del vientre materno que han sucedido en estos 12 años. Es prácticamente, se puede decir que una octava parte de los asesinatos violentos a lo que se compara con el asesinato de bebés en el vientre materno. Un segundo ataque terrorista fue la legalización del matrimonio del mismo sexo, así que por un lado nosotros tenemos la destrucción de la vida humana en el vientre materno, tenemos la destrucción de la maternidad y tenemos ahora la destrucción de la familia misma. Ninguna arma o bala de alto poder tiene tanto poder de ataque terrorista como puede causar tanto daño el terrorismo por aquellos que tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad, esa sociedad por la cual, más bien esa sociedad que votó para esos personajes, esos líderes, estuvieran dirigiéndonos porque los elegimos para cuidarnos y para protegernos. Y solo quiero agregar que ninguna corte humana tiene la autoridad de redefinir, como lo manejan hoy, de redefinir la moralidad. Pero nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho y ha mencionado textualmente a través de sus hechos que el asesinato no es asesinato, que el matrimonio no es matrimonio y que la familia no es familia. Han usurpado totalmente la autoridad que le pertenece solamente a Dios, quien es el creador de la vida, es el creador del matrimonio y es el creador de la familia. Cualquier intento por redefinir la moralidad de manera diferente a como Dios la diseñó, prácticamente se ha vuelto en una total rebelión y ha sido una blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque es una blasfemia, es ir en contra de Dios, es una blasfemia ir en contra de la naturaleza santa de Dios, y es una blasfemia ir en contra de su ley santa y en contra de un pueblo santo. Porque todos aquellos que amamos al Señor, que nos llamamos cristianos, formamos parte de un pueblo santo. México ha tomado la opción de estar en contra de Dios, dirigida por la corrupción de líderes de corazones endurecidos que forman esta nación. Pero debemos entender esto, que detrás de estos líderes
de corazones corruptos, de corazones pecaminosos, que hacen posible que sucedan estas cosas, está el mismo Satanás y sus demonios. Satanás es el gobernador, como todos sabemos, de las tinieblas y quiere destruir todo lo que es luz, quiere destruir todo lo que es puro, todo lo que es verdad, todo lo que es santo, todo lo que es virtuoso y todo lo que es bueno. Cualquier blasfemia o cualquier rebelión contra Dios viene de personas, únicamente viene de personas que odian a Dios, que odian a Jesucristo y que odian al Espíritu Santo. No hay otra razón, mis hermanos. No hay otra razón por ir en rebelión de todas estas cosas. Bienaventurados aquellos, dice la Escritura, que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla de persecución por cuestión de la justicia. Porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios ha establecido todavía tienen un gran poder en este mundo. Y les digo eso, muchos dirán, no, pero hay más poder en el Señor. Sí, sabemos que todo lo podemos en Cristo, pero no podemos negar que las fuerzas malignas del diablo son fuertes, son poderosas y están prácticamente tomando los lugares de liderazgo. Y ellos se van a encargar de colocar en la cima a gente corrupta. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero, ¿por qué podríamos ser perseguidos por la justicia? Simplemente vamos a ser perseguidos por oponernos a la injusticia en la cual hemos caído cada uno de nosotros, por oponernos a la injusticia de un mundo caído. Porque esto es un mundo caído. Muchos nos van a rechazar por creer que el matrimonio es un diseño de Dios para mantener un orden dentro de la sociedad, dentro de la civilización santa, que puede disfrutar de la gracia común debido a que el matrimonio es un diseño de Dios para transmitir orden, para transmitir paz, para transmitir justicia de una generación a otra generación. Por eso, mis hermanos, la familia, quiero decirles, siempre ha estado bajo el ataque de Satanás desde el Génesis. Dios dice que los hizo varón y hembra. Dios hizo varón y hembra, no hizo nada en medio, hizo un hombre e hizo una mujer. Dios dijo que el matrimonio es cuando un hombre y una mujer se unen y crean una unión de por vida y tienen hijos. Eso es lo que es un matrimonio. Pero no muy lejos, ahí en el Génesis encontramos que empieza a dar a luz la poligamia, el incesto, la prostitución, la homosexualidad. Todo esto de manera desenfrenada se empieza a ver o a visualizar en el capítulo 19 de Génesis. Todas estas desviaciones, todas estas perversiones aparecen en escena después de la caída del hombre ahí en el jardín del Edén. El objetivo de Satanás es destruir todo lo que Dios ha hecho. Ese es el objetivo. El objetivo no es solamente, entre comillas, redefinir el género. El objetivo es destruir todo lo que Dios ha diseñado. La familia es una pequeña unidad soberana, es como una pequeña barrera en contra de la corrupción. Por eso es importante la familia. ¿Por qué? Porque el padre de familia, él abraza a su familia y la protege de todo aquello que pueda dañarle. Entonces, es una pequeña barrera, es decir, muchas familias que estamos en contra de la injusticia, nos unimos, podemos fabricar una gran barrera en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque está destruyendo la familia. Cuando se destruye la familia, esa pequeña barrera cae desintegrada. La meta, oiga bien, la meta de todo esto no es el matrimonio homosexual. No es legalizar el matrimonio homosexual. La meta es la eliminación total de todo matrimonio. Eso es lo que está persiguiendo Satanás. Hay algo que es bien alarmante y es hasta dónde nuestros hijos están sujetos. Pareciera que nuestros hijos están protegidos dentro de la familia
Pero algo que hemos olvidado es que nuestros hijos van a llegar a la edad de la mayoría, a la edad de 18 años, donde ellos se pueden proclamar libres de toda autoridad, donde el gobierno los considera ya prácticamente como personas independientes. Pero fíjense que hay algo, por ejemplo, hablando de un ejemplo allá en los Estados Unidos, los hijos cuando cumplen la mayoría de edad en la ciudad de Oregon, Estados Unidos, que es prácticamente a los 15 años de edad, se les considera la mayoría de edad, ellos, si ellos quieren, pueden solicitar y tener un cambio de sexo. Ahí es, aunque los padres no autoricen, si el hijo lo quiere hacer, el Estado lo respalda, lo hace y lo paga. El Estado les paga el cambio de sexo. Y esto no tiene nada que ver con el matrimonio del mismo sexo. Eso tiene que ver con la destrucción de la familia, de tal manera que ya no habrá más familias. Eso es lo que está sucediendo y muchos estamos a veces preocupados por tonterías cuando el mismo diablo, Satanás, está destruyendo la familia, está destruyendo la vida humana y está destruyendo el matrimonio. Si regresamos, por ejemplo, al uso de los anticonceptivos, el uso de este producto permite tener sexo sin tener hijos. Porque lo único que frenaba a una pareja de tener relaciones sexuales era el hecho del riesgo de quedar embarazados. Pero la solución a este problema aparece con los conceptivos que permiten tener sexo con cualquier persona sin riesgo a quedar embarazados. Pero para el hombre, como que no son las cosas suficientes, no era suficiente los anticonceptivos, entonces incluyeron el aborto. Ahora usted puede tener sexo sin hijos, pero si fallan los anticonceptivos y queda embarazada, entonces lo mata. Así de sencillo. Y no es que hable descuidadamente, pero eso es lo que estamos haciendo amparado a través de la Constitución. Eso es lo que hace la gente amparada a través de la Constitución que rige la Ciudad de México, que rige a nuestro México. Es que el gobierno me lo permite. Está bien. Pero ¿estás de acuerdo en estar asesinando a tu bebé? Escuchen esto. Hemos caminado desde tener sexo sin tener hijos hasta tener hijos sin tener sexo. Repito. Hemos transitado desde tener sexo sin tener hijos y hasta tener hijos sin tener sexo. ¿Por qué? Porque usted puede fabricar sus bebés. Usted puede fabricar su bebé. 2 lesbianas pueden tener un bebé. ¿Y cómo es esto? A una lesbiana se le implanta en su vientre un ser vivo de alguna persona más y se acabó el asunto. La razón normal de un hombre y una mujer unidos en matrimonio para producir hijos ha sido totalmente confundida y va rumbo al exterminio. Soy médico y ya me ha tocado jovencitas que llegan a consulta y para no extenderme en el tema, yo les he preguntado y desea ser mamá, sí, y me gustaría tener un hijo. Y sabes que para eso hay que casarse. Dice, yo no necesito casarme y el día que yo quiera embarazarme, buscaría un hombre que me guste, me embarazaré y se acabó el asunto. Ese es el pensamiento de muchos jóvenes. Ahora usted, quiero decirle, puede tener sexo sin tener hijos o tener hijos sin tener sexo. ¿Por qué? Porque usted fabrica un bebé. ¿Para qué necesitamos la familia? A eso vamos a llegar. ¿Para qué va a ser necesaria la familia? ¿Para qué va a ser necesario un esposo? ¿Para qué va a ser necesario tener una esposa? La sociedad está totalmente corrompida, ya que un alto porcentaje de los hijos nacen de padres en unión libre y esto va a empeorar conforme el matrimonio vaya desapareciendo. El otro día escuchaba que inclusive hoy en día usted ya se puede divorciar sin que le autorice su pareja. Usted se quiere divorciar y se acabó el asunto, obtiene su divorcio. Otros han dicho que se puede divorciar a través de una llamada telefónica.
En una hora usted se puede divorciar. Todas las cosas para destruir la familia se han simplificado a tal manera, quiero decir, y no es un descuido, es que al gobierno de nuestra nación no le interesa nuestra familia. Yo sé que voy a llevarme críticas con esto, como lo he recibido muchas veces anteriormente, pero a fin de cuentas que para casarse el ser humano se dice a sí mismo, ¿el matrimonio para qué? Son muchas complicaciones, son demasiadas obligaciones. Escuche esto prácticamente lo que escribí aquí. Para cuando el matrimonio sea destruido, la gente va a poder hacer cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de arreglo, parejas del mismo sexo, parejas de sexo opuesto, va a haber poligamia, la gente podrá casarse con sus perros, podrá casarse con sus caballos, podrá casarse con sus plantas. ¿Por qué? Porque Satanás simplemente quiere destruir toda forma total de matrimonio y toda forma de familia. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Esto no es nada nuevo. Allá en Génesis 19, en su ceguera, los hombres quisieron violar a los ángeles. ¿Recuerdan cuando entraron los ángeles del Señor a Sodoma? El pueblo quería violarlos. Los ángeles actuaron y cegaron a la gente que quería lastimarlos, y aún en su ceguera querían violar a los ángeles. Dice Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Creo que es un versículo bastante claro. ¿A qué voy con esto? Y no estoy entrando en legalismo, ni mucho menos. Hoy los diseñadores, hace poco salió la noticia, hoy los diseñadores de la marca Gucci, ¿sí? Gucci, bueno, para su colección otoño-invierno están incluyendo vestidos para hombre. Y están carísimos. Pero ahí se ven muy coqueto un hombre con su vestidito corto. Háganme favor. Aquí en Oaxaca, que ocupa el último lugar en educación básica y segundo lugar en analfabetismo a nivel nacional, sin darle importancia a esto que es más importante, la educación, allá en el istmo de Tehuantepec han presentado vestidos típicos para hombres, los muche, haciéndose llamar el tercer género. Para lo malo somos re buenos, pero para educarnos no nos importa. Dice Levítico 18:22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Y allá en 1 Corintios 6:9-10 dice, o no sabéis que los injustos, fíjense bien, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es un estilo de vida alterno. Esto es lo que están formando, es un estilo de vida alterno, ¿sí? Que a fin de cuentas yo no lo marco como lo dicen ellos, como un estilo de vida alterno, sino esto es una desviación, esto es una depravación, esto es una corrupción, es perversión. Esto es perversión, y esto sucede en un mundo caído como en el que estamos viviendo hoy en día, donde los hombres malos empeoran y van a seguir empeorando, y cada día nosotros nos vamos a hacer sentir menos culpables. ¿Sabe por qué? Hoy en día yo veo parejitas de jóvenes, de varones de la mano, besuqueándose en los centros comerciales. Todavía hace aproximadamente 9 años que fuimos con mi familia a París, y íbamos por la avenida de los Parques Elíseos, y de repente adelante veo una pareja de hombres, de repente se abrazan, se besan. ¡Ah, caray! Dije, ¿y esto? En plena luz del día, con un montón de gente. Hace 9 años. Hoy en
en día ya no es de escandalizarse. Para mí, ya no me escandalizo. Porque pareciera que es un estado, un estilo de vida alternativo. Pero no es así. Es una perversión. Entonces, ¿sabe por qué cada día se sienten menos culpables? Porque nosotros les aplaudimos y hacemos que se sientan cada día menos culpables cuando de repente un hombre se manifiesta ante las cámaras de televisión. ¿Saben que soy homosexual? Todo el mundo le aplaude, le vitorea, dice, qué valiente eres por haber dicho esto, no cualquiera lo hace, y lo abrazan, lo besan, le aplauden. ¿Saben qué? Nos estamos prácticamente recibiendo y aceptando. Dice Isaías 56:1, así dice el Señor, preservar el derecho y hacer justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia para ser revelada. Preservar el derecho y hacer justicia. ¿Por qué? Porque pronto viene mi salvación. Y más te vale estar caminando con el Señor. Isaías y Pablo, el apóstol Pablo, hablando por Dios, ellos ofrecen la salvación a los pecadores. Antes prácticamente se hablaba en voz baja de estas perversiones, pero hoy en día no hay por qué callar o hablarlo en secreto. Esto lo vemos a diario. Entonces Pablo y el profeta Isaías nos están advirtiendo las palabras del Señor, que nos lleva a arrepentimiento porque su salvación viene pronto. Por eso, hermanos, pues el presidente, los gobernadores, los senadores, los diputados, los líderes de México, junto con la Suprema Corte de Justicia, hablan con nobleza de la bondad, de las perversiones, y tratan de ser considerados, o podemos decir, tratan de ser más considerados que Dios, lo cual nos lleva a creer que estamos viviendo lo que narra el apóstol Pablo allá en los Romanos. Vamos a Romanos 1:24. Dice la Escritura, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Quiero decirles que la ira de Dios está desatada contra nuestra nación y contra este mundo. Una de las razones por la cual vemos esta pandemia, está muriendo mucha gente, es porque veo que realmente es el inicio del juicio de Dios. ¿Y cómo nos va a ir próximamente en un futuro? No lo sabemos. Pero a un mundo corrupto, a una nación corrupta, a una nación perversa como México, ¿ustedes creen que Dios nos va a ver con buenos ojos? Mentes reprobadas es lo que son nuestros gobernantes, los líderes de nuestro país, que llevan la responsabilidad de tener una claridad mental más que el resto de la gente. No pueden pensar de una manera clara. ¿Saben por qué? Porque son mentes reprobadas. Por ese motivo los jueces, los sacerdotes y los pastores van a ser despedidos de sus trabajos cuando se nieguen a casar personas del mismo sexo. Eso es persecución. Eso es persecución. Médicos, enfermeras, enfermeros, directivos de centros de salud serán despedidos por no querer asesinar bebés dentro del vientre materno. Eso es persecución. El gobierno te hará a un lado cuando tus hijos cumplan la mayoría de edad y quieran cambiar de sexo, porque te los va a arrebatar de las manos y tú no vas a poder hacer nada. Cuando nuestros gobernantes legalicen el uso de la marihuana para uso disque lúdico,
recreacional, van a ser de nuestros hijos drogadictos, adictos a drogas. Y quiero decirles una cosa, allá en los Estados Unidos, todo lo que hay en Estados Unidos nos llega acá pronto y luego lo queremos copiar. Allá es legal la heroína y la cocaína en algunos estados de Estados Unidos. Así como legalizaron la marihuana, también pueden agarrar a algún joven con una dosis de heroína o de cocaína y no los van a encerrar porque es legal. Si usted es una persona de virtud, si usted es una persona temerosa de Dios, si usted es una persona justa, usted va a ser reemplazado por una persona sin virtud y corrupta. Así van a ser las cosas. Esa es la persecución, ese es el terrorismo que estamos nosotros recibiendo ahora aquí en México. Por eso dice Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que prepárese porque la mente reprobada está en los niveles más altos del gobierno y esa mente reprobada va a exigir que la mente de gente sin escrúpulos esté al frente del resto del país y cuando esa mente domine vendrán los resultados. De lo cual nos vamos a arrepentir si nosotros no reaccionamos, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, si nosotros no somos una fuerza de oponernos en contra de toda esta maldad que se está desatando en nuestro país. Dice Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de todo lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esto no tiene nada que ver con abrazos y no balazos. Eso no tiene nada que ver. Dios no viene a darte un abrazo al que es pecador, al que es injusto. Él no nos aplaude. Dice que son dignos de muerte. Dignos de muerte. Nuestros gobernantes, porque así gobiernan, quiero decirles, no conocen la Biblia. Y desafortunadamente muchos pastores, siempre que viene un candidato a un puesto de gobernatura, de presidencia, siempre le regalan una Biblia. Y me acuerdo que una ocasión hasta un pastor dijo de un gobernador de aquí en Oaxaca, él es nuestro pastor. Por favor, pastores, abramos los ojos, entendamos las cosas que están pasando. Y a todos los hermanos, hay tanta gente en las iglesias cristianas que están abortando por voluntad propia. Hay tanta gente en iglesias cristianas donde se respalda a los homosexuales y se les acepta en su estado en que viven, en vez de hablarles lo que espera, el juicio que les espera si no cambian su actitud. Nuestros gobernantes no conocen la Biblia. Son una mente reprobada que cada día hunde al país en perversiones y corrupciones, queriendo dominar nuestra sociedad. Y como cristianos, desafortunadamente, siendo la minoría, afortunadamente no nos hemos apartado de los caminos del Señor y no hemos caído en la depravación. Pero si nosotros seguimos así, la persecución puede hacerte doblar las manos ante la corrupción. Dice 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido,
Soy linaje escogido. ¿Saben por qué nosotros debemos de estar caminando delante del Señor? ¿Saben por qué no nos hemos corrompido? Porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo santo, somos una nación santa, hermanos. No caigas en la perversión, no aplaudas la corrupción, enfréntalo. Y tú dirás, pero si lo hago me van a despedir de mi trabajo, si no hago un legrado me van a despedir del trabajo. Entonces, ¿quién eres en Cristo Jesús? Recuerdo que cuando hablaba sobre mi postura hacia el aborto a través de nuestro sitio en Facebook, y por supuesto, pues saben ustedes que yo no estoy de acuerdo en ello, me cayó como lluvia la oposición diciéndome hasta de qué me iba a morir. Cuando usted y yo queremos agradar a Dios y nos negamos a participar en perversiones y en corrupciones de este modo, nosotros vamos a ser perseguidos. Esa es la persecución de estos tiempos. Bienaventurados seréis cuando te insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y de enseguida cierra este versículo de las bienaventuranzas, dice, regocíjense y alégrense. Regocíjense y alégrense porque vuestra recompensa, óiganlo bien, hay una recompensa. Vuestra recompensa está en los cielos y es grande, porque así dice persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se acuerdan de Esteban? Él no tuvo temor de enfrentar a las autoridades, a los gobernantes, al Sanedrín. Él habló de Jesús y por eso lo llevaron afuera del templo y toda la multitud lo apedreó. Y simplemente dijo Esteban, Señor, no les tomes en cuenta esto. No se los tomes en cuenta. Si usted es una persona justa, no espere que le aplaudan. Lo van a criticar, lo van a perseguir, van a tratar de humillarle, lo despedirán de su trabajo, porque las potestades de las tinieblas verán que usted está caminando en el camino correcto y van a tratar de desviarlo, van a tratar de destruirlo, van a tratar de desanimarlo, van a tratar de humillarlo, porque usted va en el camino correcto. Dice Juan 16:33, estas cosas, dice el Señor, 16:33 de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, nos estaba poniendo al tanto. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero decirte que las mejores organizaciones, las personas más admiradas por ti, han sido contaminadas por la corrupción de este mundo caído. Nadie es perfecto. La octava bienaventuranza que hemos tocado, son 8, sirve como un recordatorio para cada uno de nosotros que trabajar en un mundo caído requiere de valor, requiere de valentía. Pero recuerda lo que el rey David dijo allí en el Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? Me infundirán aliento. O sea que no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Todos los seres humanos hemos sido perseguidos por alguna razón en algún momento de nuestra vida. No estás solo. No tengas temor. No tengas miedo. Si nos oponemos a la práctica de las perversiones, podremos ser demandados. La religión no te va a defender. Si no, véanlo, todos los que son católicos. Recientemente el diario The New York Times notificó que el mismo Papa Francisco en el Vaticano apoyó las uniones civiles de parejas del mismo sexo. ¿Qué está haciendo el Papa? ¿Qué está haciendo Francisco? Está dando un reconocimiento a la comunidad gay.
Está aplaudiéndoles, diciendo que tienen derecho de formar una familia. Lo dijo textualmente con su propia boca, que tienen derecho a formar una familia y tener hijos. Y yo me pregunto una cosa, ¿acaso no han leído la Biblia, Francisco? ¿Acaso el Papa no ha leído la Biblia? Y los derechos de los niños, ¿qué con los niños? ¿Qué culpa tiene un niño de ser adoptado por lesbianas o por homosexuales? Para no ir lejos, el movimiento Orgullo Pedófilo busca normalizar y hacer socialmente aceptable la atracción sexual de adultos por los niños como una orientación sexual más. ¿A dónde está yendo México? Esa organización está aquí en México. ¿Y saben que México es el primer lugar como país pedófilo? Quiera Dios por medio del Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé discreción, conocimiento y comprensión de todo esto. De que si tenemos que llegar a sufrir, podamos estar seguros de que por causa de la justicia, podamos cada uno de nosotros tener el consuelo de una gloriosa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alégrense, porque nuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú nos fortalezcas ante esta forma de vida que estamos teniendo en estos últimos tiempos, Señor. Que tenemos años, Señor, en que cada día la sociedad se corrompe más y más, Señor. Ya tenemos años, Señor, donde vamos para atrás como los cangrejos. Y nosotros como hijos tuyos no hemos sido una oposición fuerte a esto, Señor. Nos hemos dejado, Señor, influenciar, no le hemos dado la importancia. Satanás está atacando directamente a nuestra familia, Señor, respaldada por el gobierno, por nuestras leyes que cada día son cambiadas y son cambiadas para mal, haciendo de un país como México un país pedófilo, un país homosexual, un país gay, un país de unión libre, un país de aborto, un país de asesinos, un país, Señor, donde no tenemos el más mínimo respeto por la vida humana. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, pero quiero pedirte de antemano, Señor, que perdones a México, Señor. Perdona a nuestra nación, Padre, que ha sido tan perversa y que va en caída libre, Señor. Vemos día a día tantos grupos que se rebelan, que tratan de destruir la vida que como tú la estableciste, Señor. Como es el grupo de las mujeres del pañuelo verde, es el grupo de las brujas del mar. Señor, te pido que tú las perdones, que toques sus vidas, Señor, que las alejes de esos pensamientos del asesinato de bebés dentro del vientre materno. Perdona a las autoridades que por beneficios personales tratan de legalizar las drogas. Perdona, Señor, a las autoridades, Señor, por no tener el valor de enfrentar a tanto grupo delictivo de narcotraficantes, Señor. Perdónalos porque nos han dejado en las manos de la delincuencia, Señor, y de la perversión. También te pido, Señor, que nos perdones a nosotros como hijos tuyos, Señor, por no levantarnos nuestro rostro y poder negarnos rotundamente, Señor, a seguir esos principios. Te pido, Padre, porque en los estados donde no se ha legalizado el aborto, donde no se ha legalizado la unión de homosexuales, de parejas del mismo sexo,
donde aún no se ha legalizado la marihuana, Señor, te pido que tires, Señor, esas posturas, que no se dé, Señor, que levantes a la gente que está en contra de todo ello, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, solamente en ti está nuestra esperanza, en ti confiamos, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos y no permitirás, como dice tu santa palabra, que ningún cabello sea tocado de nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, amén. Pues que Dios les bendiga a todos y yo espero que mediten sobre esto y créanlo, tenemos que tener confianza en Dios, en que Él nos va a dar la fuerza para poder enfrentar al mismo diablo, al mismo Satanás. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. Iglesia Cristiana El Camino, nos pueden encontrar en el Face como Iglesia El Camino Oaxaca. Iglesia El Camino Oaxaca. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.